Por aquello de las buenas costumbres. Soy Luis Antonio Urias de la Vega. Soy arquitecto de profesión, maestro aquí en la UNI en arquitectura. Soy doctor en arquitectura, diseño y urbanismo. Y bueno, pues para mí es un honor que me inviten a esta charla. Les comentaba al principio a los compañeros que la consigna de 2 de octubre no se olvida, porque yo la tengo muy grabada. Y este tipo de eventos pues es parte de eso, de ese espíritu. Me da mucho gusto que haya voluntad de que no se olvide. Que no se olvide. Es un orgullo con sentimientos encontrados, en términos de que consideramos que el 68 como tal fue un parteaguas en la vida política de este país y que el sacrificio que hubo de esos jóvenes que fueron asesinados, pues bueno, finalmente tuvo un fin positivo. Platicaba de manera así sucinta. Yo tenía 18 años, estaba en la prepa. ¿Cómo me involucré? Hay quizá algunas razones. Una de ellas es una formación que mi padre me dio. De alguna manera me hizo leer a Marx en secundaria. Leí el Manifiesto Comunista y unos otros libros. Entonces, esa semilla de lo social, digamos que me la sembró. Después fue otra cosa casuística, digo yo, porque en la prepa hicimos un equipo de básquetbol de norteños. Uno de Jacquín Gil, yo de Juan José Río Sinaloa, uno de Ensenada, otro de Chihuahua. Hicimos un equipo de básquetbol y salimos campeones en 67. Eso nos ubicó de tal modo que cuando se vino el movimiento y hicimos las primeras asambleas, la raza, y ustedes sean los líderes, convertimos en líderes por nombramiento de los compañeros, pienso yo que por lo demás. No. Todavía no a nivel de conciencia ideológica, simplemente fue ustedes. Quizá éramos más aventados los norteños. Creo que sí había una diferencia en ese sentido con la raza de allá. Pero bueno, cuando, no sé si habrán oído cómo empieza el movimiento. El movimiento del 68, que es de llamar la atención el que en Sonora el 67 hubo un movimiento estudiantil. Aquí hubo un movimiento estudiantil antes. Y podría decirse que fue vanguardia del movimiento, lo que sucedió en Sonora. Que también hubo muertos. Y aquí, de hecho, no salió ni de Sonora la noticia. Y a lo mejor no salió ni del Hermosillo, no sé esa historia, pero sabemos que no salió, no se supo de lo que pasó en Sonora, porque hubo muertos también. La presa Abelardo Rodríguez, por eso no la desasolvaron nunca. El proceso de desasolve de una presa es la limpian de lodo para poder que quepa más agua. Pero esa presa no la podían desasolvar porque si lo hubieran desasolvado hubieran salido un montón de cadáveres. Entonces, no la toques. Eso fue el 67. Ahí, si me permites una nota, arquitecto. Sí. El batallón Olimpia, que fue el que entró disparando a Tlatelolco, un año antes tomó la Universidad de Sonora. Esos mismos soldados estuvieron aquí un año antes, porque la Universidad de Sonora estaba, así como gran parte de las primarias, secundarias, preparatorias, la Universidad de Sonora estaba tomada por los padres de familia. No hicieron una masacre aquí en la Universidad de Sonora,
pero sí sacaron a golpes, a bayonetazos a los estudiantes y selectivamente asesinaron a dirigentes. Lo que nos dice el arquitecto es algo que estuvo ocurriendo, les cuajaban los pies en concreto y los tiraban en un helicóptero a la presa, ¿verdad? Eso pasó aquí. Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Ese concepto tienen que conocerlo ustedes. Después, con el tiempo dice uno, hasta los Beatles intervinieron, ¿verdad? Porque provocaron que el joven saliera y se pidiera libertad, se dejó la greña rebelde. Este tipo que llevando el pelo largo. Yo me la dejé larga. Sí. Entonces, bueno, de hecho todavía a mí si me suena el teléfono, es una canción de los Beatles. Entonces, bueno, los Beatles creo que tienen su semillita en ese sentido, que empezó en el 64. Luego, en mayo del 68 empieza un movimiento en París. En Francia, los estudiantes se manifiestan en contra del gobierno. O sea, ahí nace, son las semillas de este movimiento. Pero aquí no se ligaba en ese momento con esos movimientos, o sea, no se había, sino que, comentaba hace rato, el origen fue una manifestación que pide la UNAM para festejar la Revolución Cubana. Y en aquel entonces se pedían permiso para las manifestaciones, no se podían tomar las calles así nada más. Entonces se pide permiso por la UNAM y le dan la autorización de que empiece en esta calle y termine aquí. Y el Politécnico también pide permiso para una manifestación para festejar aniversario del Politécnico. Pero qué casualidad, con los años lo hemos pensado, que la autorización del Politécnico la autorizan de aquí para acá. De tal manera que las manifestaciones empezaron a la misma hora y resulta que nos juntamos. Yo ahí, desde ese momento, yo fui ahí en esa manifestación también. Entonces, se juntó en y el clásico pique deportivo de Poli UNAM. Entonces hubo pleito. Hubo quienes se enfrascaron ahí en un pleito. A lo mejor unos 3 contra 3, o no sé, porque éramos una manifestación. Pero ese pleito, había granaderos custodiando las manifestaciones. El granadero es un policía de la Ciudad de México, que usa granadero porque trae casco protector para precisamente combatir reuniones de las sospechosas. ¿Tipo antidisturbios o algo así? Tipo lo que serían los antidisturbios. Sí, es policía antidisturbios precisamente. Y cuando en vez de separar a nada más a esos 6 pleitistas, agarraron a macanazos a todos. Y se llevaron 70 estudiantes en ese momento, presos. Todo el mundo nos dispersamos. No sabieron por qué atacan si son pleitistas nada más, ¿no? Y íbamos festejando la Revolución Cubana y iba festejando el Politécnico. Bueno, a partir de esa primera acción autoritaria, pues ahí casualmente nos juntamos Politécnico y UNAM para ver qué hacemos para rescatar a esos muchachos que se habían llevado y a pedir libertad. La libertad de esos jóvenes que se habían llevado. Se acordó hacer otra manifestación para pedir la libertad de los que se habían golpeado ahí, que se habían llevado en ese momento, que eran 60, 70, sin estar seguros de los números, y nos vuelven a atacar a la otra manifestación igual, y se llevan otros tantos. Ya era una provocación así muy fuera de orden, como decimos, o como dicen ustedes ahora, ¿no? También nosotros lo decíamos fuera de orden. Entonces, va creciendo el movimiento, eso hace que se provoque más reacción, y ahí ya empieza la política en todo caso, porque entonces empezamos a pedir
libertad de los jóvenes y de los presos políticos que estaban dentro de la cárcel por haberse manifestado, como Vallejo, que era el líder de los ferrocarrileros, que lo habían metido a la cárcel porque exigía mejores salarios para sus trabajadores. Siqueiros, que estaba en la cárcel, el pintor, porque se manifestó totalmente socialista y comunista, y lo metieron a la cárcel. Y entre otros, esos son quizás los principales que se pedía libertad de presos políticos. Pues era ofender al gobierno eso. Y siguieron manifestando. Estamos hablando del 19 de julio. Bueno, perdón, el 16 de julio fue esta manifestación. Para el 19 de julio ya se hizo una manifestación muy grande. Ya habían desaparecido de los que se habían llevado presos, ya los papás los habían ido a buscar y ya no estaban en la cárcel. Ya habían desaparecido. Ya los habían matado, los habían dejado. Entonces los papás empiezan a sentir ese coraje. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Y entonces la manifestación del 19 de julio, que empieza en el Museo de Antropología para terminar en el Zócalo, fue muy grande, muy grande. Se sumaron muchos padres de familia, muchas familias. Por eso fue muy grande la manifestación. Ya éramos estudiantes, pero aparte eran padres de familia. Fue muy emocionante esa manifestación porque fue mucha población. Imagínense, desde el Museo de Antropología hasta el Zócalo y casi lleno todo el recorrido. Fue una impresionante. Eso le dio miedo al gobierno. Entonces, llegamos al Zócalo. Bueno, cuando pasamos frente a... No se me olvida jamás que cuando pasamos frente al consulado de Estados Unidos, le gritamos al unísono: Fidel, Fidel, que tiene Fidel, que los americanos no pueden con él. Fidel, Fidel. Pues olvida. Les quiero decir que toda la manifestación, en las calles que daban a Reforma, había tanques amenazantes, como que a ver, cuidado, se alboroten y demás, ¿no? Ya estaba ahí el mensaje de que algo iba a pasar, pero bueno, en ese entonces nosotros lo vimos como normal que estuvieran los tanques ahí, sobre todo cuidando a la embajada de Estados Unidos. Había como 10 tanques, no nos podíamos acercar ni al cerco. Okay. Pero nadie quería acercarse, íbamos de paso por ahí. Llegamos al Zócalo y ahí se decidió, con megáfono se les estaba diciendo al gobierno: queremos diálogo, abran la puerta no queremos violencia, queremos que suelten a los presos políticos. Bueno, esas demandas de libertad para los presos políticos fue el eje, ¿no? Se decidió que nos quedáramos ahí a hacer guardia hasta que no abrieran la puerta del gobierno. Nos quedamos alrededor de 200 en la pura esquina, y ahí vamos a estar, según nosotros, hasta que abrieran las puertas del gobierno. Éramos todos del comité de lucha. A las 11, 12 de la noche se apagaron el alumbrado público del Zócalo, Catedral, el edificio del gobierno, el edificio del gobierno municipal, o sea, de la Ciudad de México, en aquel entonces del DF, y se quedó oscuro el Zócalo. Nosotros ahí. Ya habíamos hecho una que otra fogatita para calentarlo en las manos, porque era público en el DF, hacía frío en julio, al año. Total que al rato que ya que apagan todas las luces, bueno, había pasado pipas lavando el piso de las calles. Todo con una maquiavélica forma de pensar, porque cuando apagan las luces empiezan a salir por las calles que dan al Zócalo 2 tanques por calle. Dos. Nos rodearon, se acercaron hacia donde estábamos nosotros. Imagínense, en la esquina del Zócalo con 200 estudiantes. Y había padres de familia, que otros, ¿no?
Parecía que estaba temblando porque ustedes saben que el tanque es un tractor con orugas metálicas, las llantas son de metal. Parecía que estaba temblando porque estaban caminando hacia nosotros. Llegaron, se pusieron alrededor, nos rodearon y nosotros nos agarramos así con los brazos. No pueden hacer nada, nos decía Salvador Martínez de la Roca, un líder del Pino, que era de Mochis, que andaba también por paisano. Entonces, no nos movamos, no nos pueden hacer nada, no tengan miedo. Nos agarramos así. Cuando los tanques todos prenden sus foquitos, tienen 2 foquitos así para ver así, que no han de ver nada, pero bueno, prenden sus foquitos. Pero bajan el cañón y apuntan, no les quiero decir a qué sabe ese miedo. O sea, sientes que hasta ahí llegaste. ¿No? Y van a disparar, te preguntas. No pueden disparar, compañero, no se muevan, no se muevan. El miedo no anda en burro, comentaba ayer, ¿no? El dicho ese que cabe sentado aquí, pues hubo quien se soltó. Y dijo, no, y salió. Entonces al correr uno, corrimos los 200 para donde vivíamos. Se desparramó el grupo. Yo iba con un amigo mío, Enrique, y salimos corriendo hacia el 16 de septiembre. Yo iba más rápido que él, yo creo, pero iba delante de él. Y Enrique se cae, oigo que se cae. Yo sigo corriendo y me paro y volteo para ver si se había parado Enrique. Y en ese momento veo que el tanque le pasa por la cara. Siempre me han dicho chistes. Yo me quedé estático. No podía creer lo que estaba viendo. Todo el cuerpo así estaba mucho caca. Me quedo así paralizado. Sigue el tractor, el tanque caminando. Entonces reacciono yo porque iba hacia mí. Yo iba ligeramente adelante de Enrique. Entonces reacciono y a correr. Después con el tiempo, por pura, dije yo, ¿cuánto corrí? Sin parar. Corrí entre 8 y 9 kilómetros sin parar. Del pavor y del miedo y del coraje. Con todos los sentimientos revueltos entre coraje, dolor, todo. Llegué a la casa de asistencia, donde vivía, y lloré mucho por Enrique. Me lastimé el nudillo y le empecé a dar a la pared, empecé a pegarle a la pared como para soltar ese odio. Es un instinto animal ese, pero bueno, lo hice. No podía creer lo que había visto. Pero luego me entró la más angustiosa sensación de que yo era el que tenía que ir a decirle a sus papás. Fue muy difícil para mí tomar esa decisión. Muy difícil. Era algo, no sé cómo explicar. Pero ¿cómo iba yo a decirles esa pésima noticia? Que luego me recriminaba yo solo. Eres pendejo, cabrón, si tú fuiste que lo vio, pues. ¿Cómo te vas a decir? Eso es una cosa muy, muy dura. Quedé dormido, después desperté en la mañana, otra vez más. Tienes que ir. Ahora. Sí, sí. Ahí me la pasé. Hasta las 5 de la tarde me de valor y tienes que ir. Ahora. Antes de llegar a su casa, estaba su mamá barriendo la banqueta. Y antes de llegar me dice, no me digas nada, ya sé que mataron a mi niño.
¿De dónde? De su intuición de madre. Me queda claro a mí que eso fue porque ella no sabía absolutamente nada. Simplemente vio que no llegó a dormir. Pero eso, muchas veces no llegamos a dormir cuando éramos jóvenes en nuestra casa por vagos. Pero bueno, ella sabía que su hijo había ido a la manifestación. Nos habíamos ido a la manifestación, pero ella sabía eso. No, pues fue muy duro para mí. Cuando ella me dice eso casi me caigo, me levanto, me abrazo, lloramos, se me andaba cayendo, la meto, siempre en la sala, platícame todo. No, pues, fatal. Entonces llegué el papá, me estoy llorando, dormí otra vez. Una catarsis muy grave. Yo me quedé ahí prácticamente a dormir. Cuando ya los señores decidieron irse a dormir, yo no podía dormir, pero bueno, me quedé en la sala. Ya en la mañana me despido. Todo besos, todo. Ya me voy. Eso fue el 19. Entonces, a partir de ahí, mi reacción sí fue de coraje, de rabia y de participar. En la Facultad de Filosofía y Letras era donde se reunía el comité de lucha. Iban también los del Politécnico ahí, o sea, ahí lideraba de algún modo la UNAM y los de Poli y los de Poli. Y ya se había sumado Chapingo, había sumado otras universidades en el movimiento. Chapingo está y Agrónomos, que también había líderes de idiomas. El hecho es de que ahí en filosofía nos reuníamos para ver qué íbamos a hacer y se hablaba de qué estaba pasando, todo eso, cómo íbamos a, qué íbamos a exigir, qué íbamos a actuar, qué íbamos a hacer. Y quiero decirles que empezaron a llevarnos armas los padres de familia. Pistolas 22, pistolas 38, pistolas 25, rifles, escopetas, armas. Defiéndanse, no puede ser. Ahí predominó el juicio inteligente. Es decir, no podemos agarrar las armas. Estamos pidiendo diálogo, justicia, estamos pidiendo libertad. No podemos agarrar las armas. Allí a mí me da mucho gusto haber vivido esa parte donde predominó la conciencia de estudiantes universitarios. Y al principio la rechazamos a los papás. Y se ofendían. No sean pendejos, es que le están haciendo ustedes. Y ustedes tienen que ofenderse. Después razonamos de que rechazamos las primeras, en la reunión, en las asambleas. ¿Cómo hacemos para no ofender a los papás? Están bien dolidos. Eran padres de sus hijos habían desaparecido. Entonces decidimos ser amables y aceptar las armas, pero decidimos esconderlas. En un salón de filosofía, a un lado de donde hacíamos la reunión, ahí las metimos. Llegamos a tener a más de 200 armas. Se llena un salón de rifles, pistolas. Pero habíamos decidido no tocar. Sabíamos que era un delito tenerlas ahí. Le pusimos candado para que no fuera a ver a alguien mitotero, ¿no? Y le pusimos unas chapas y todo, y candados, ¿no? Que no fuera la administración de la UNAM la que tuviera acceso a ese salón. Las protegimos las armas, pero sí decidimos no usar. Siguió el movimiento, volvió a haber otra manifestación, porque ya había salido el ejército. Ya no eran los granaderos nada más, ya estaba el ejército también en las calles. Y por cuestiones legales
se sabe, no ha cambiado nada eso al respecto, que el ejército, o sea, el jefe de las Fuerzas Armadas del ejército es el presidente en turno, no la presidenta. Y ese es el que es el jefe de las Fuerzas Armadas ante un ataque del exterior, o sea, ante una invasión extranjera. Es el presidente, el jefe del ejército. Pero el que autoriza que el ejército participe con contranacionales es Gobernación, así está en la ley. Entonces el secretario de Gobernación es el que autorizó en ese momento Echeverría que el ejército pues interviniera contra los estudiantes. Todavía no había la matanza, pero ya estaba el ejército afuera, amenazando. Los tanques eran del ejército. Los primeros tanques eran del ejército. Entonces, por eso se hizo una manifestación contra el secretario de Gobernación por la calle Bucareli. También fue grande esa manifestación. Y esa fue cruelmente atacada. Ahí no hubo muertos, supuestamente. Cuando no tenemos registrado que haya habido muertos, pero los granaderos de banqueta a banqueta en la calle, si los han visto con su casco que les protege todo el cuerpo, de macana, y a empujar. Pero en la banqueta era hora hábil, hora 11 de la mañana. Señoras, niñas, ancianos, de todo abrieron. Y obviamente a los estudiantes también. Esa fue en Bucareli. El 2 de octubre es algo tan patético en términos de todo lo que implica, porque el 30 de septiembre el gobierno pidió abrir el diálogo. Chingón. Íbamos de gane como movimiento, porque se iba ya a dialogar con el gobierno el 30 de septiembre. Entonces el 2 de octubre estábamos medio festejando. Es una crueldad total lo que sucedió, porque estábamos festejando el movimiento. Ya estábamos llegando al diálogo, que era una de las principales peticiones que teníamos. ¿Qué decisión? Hasta ahorita no lo sabemos, ¿no? Quedaron libres y ya se murieron los desgraciados. Pero, ¿qué pensar para apagar definitivamente el movimiento? Pensando en la imagen de México internacionalmente, porque el día 12 se inauguraron las Olimpiadas. Pues había que limpiar el país. La imagen no se hubiera deteriorado. Eso es lo que pensamos. Es muy simple, pero es simple lo que hicimos. Estábamos festejando. Yo me acuerdo de haber estado así, felices. Cuando se viene esta tragedia, sí vimos la luz de Bengala. Esa fue la señal de que iba a empezar. En ese momento para nosotros pensamos que era un festejo. La luz de Bengala, como se tiran los cohetes en las fiestas. Pero alguien dispara, y es el Olimpia, que tira a los soldados que estaban en la azotea de los edificios de Tlatelolco. Y ya los habíamos visto, pero para nosotros, si desde el 19 de julio estaban los tanques en Reforma, esa vigilancia excesiva, ya la habíamos sentido mucho. Entonces para nosotros no fue extraño ver en la azotea de los edificios de Tlatelolco llena de soldados. O sea, era lo normal. Entonces cuando viene esa señal
y les disparan los del Grupo Olimpia a los soldados en vez de atacar. Fue un pretexto. Porque dicen que los estudiantes les disparamos. No teníamos armas. Fueron los soldados que venían en un carro por el puente normal contra Telón, que está enfrente de la Plaza de las Esculturas, después de la masacre. Disparan, entonces ellos contestan, pero contestan así. Disparar a todos los disparos. Tardamos segundos en reaccionar, quizá minutos, no sé, porque empiezas, ¿qué es? Son balas, porque empiezas a caer delante de ti, empiezan a caer algunos con la cabeza toda destrozada. Una bala 9 milímetros, una bala grandísima. Entonces empiezas a, son balas, y a correr, empezamos a correr por lógica hacia la salida de la unidad habitacional. Siempre me da mucho, me da para abajo, perdón. El hecho de que corrimos ahí, yo voy corriendo y va una muchacha delante de mí, yo brinqué, yo tengo idea que habré brincado 50 muertos, entre que los pisé y porque estaban cayendo frente de mí, y los pisas y los empujas y los brincas, estás oyendo. Ahí oí las balas. Yo por eso digo, soy testigo ocular, auditivo, dicen los abogados. Yo oí las balas. Me pasaron a qué distancia de mi cabeza que oí el zoom, 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 a la madre. Después hemos platicado de que nos, bueno, si se puede decir que nos dé risa, es de que algunos llevaban la mano así como protegiéndose de la lluvia, pensando que esto puede salvar de una bala inocente. Atravesó las paredes del edificio de Tlatelolco con las balas. Pero en fin, a seguir agarrando el tiempo. Fuimos huyendo por el primero Salvador, porque está la plaza del Salvador. Una jovencita destapó el pozo de visita. Es un brocal de concreto que pesa 80 años. Y lo destapó como si fuera de cartón. La adrenalina y el pavor que llevábamos. Lo destapa ella, yo veo que se mete, y yo voy atrásito de ella y me meto. Y atrás de mí se meten 11 en el pozo. Era un pozo de 3 metros. Gracias a que era un pozo grande, cubrimos todos. Ella quedó abajo. Cuando ya empezaron a caerme a mí el resto, porque los pozos tienen unas escaleras de varilla para bajar a darle mantenimiento, bueno, pues ella se había bajado por la escalera, yo también más o menos, y los demás se metieron a ventanas. Entonces yo le puse un pie así, en la primera varilla así, para proteger a ver. En ese momento no sabía cómo se llamaba, pero después nos identificamos, nos hicimos amigos. Verónica se llamaba. Y yo estaba resistiendo a los 11. Después ya se fueron agarrando de las varillas y ya no estaban recargados de mí. ¿Verdad? Pero ahí estábamos los 11, con un miedo pavoroso, llorando, gritando, unos rezando, los que eran más católicos en ese momento. Pero era un miedo horrible. Los dos de arriba no pudieron tapar el pozo. Tápelo, gritando. No pude. Quedó así. Quedó un huequito ahí sin taparse. Tiene que caer la tapa. Pero no se pudo más. Y bueno, oíamos los gritos, seguíamos oyendo gritos, seguíamos oyendo balazos, seguíamos oyendo muchos radios de la policía. En fin, estoy hablando que fue como una hora más. Esto empezó 5 o 6 de la tarde. Se han hecho varias versiones de la hora. Yo no me acuerdo de la hora.
creo que ya lo llevamos. Entonces, pero más o menos era la tarde. Y ya cuando se empezó a poner silencio, pero antes del silencio, los bomberos, o sea, las Cruz Rojas, los Cruz Verdes, se supone que se llevaron a los muertos y los bomberos lavaron la sangre. Llegaron varios bomberos lavando la sangre. A nosotros nos cayó agua en el pozo. Y un bombero, decimos que también nos ayudó, nos salvó la vida, porque el bombero, lavando en el andador, vio que estaba el pozo medio abierto y se asomó así. Y nosotros, viéndole la cara al bombero, dijimos, ya nos va a poner el dedo. Uy, unos ahí estaban en un llanto y miedo. Estábamos con un pavoroso miedo. Eso no lo podemos negar. Y el bombero asomó, vimos que volteó así, y siguió lavando él. Y no nos acusó, no nos puso el dedo. Porque estábamos esperando que de repente llegaran ahí los soldados a sacarnos del pozo. No pasó. Después ya empezó el silencio sepulcral, a la vez, sepulcral. No se oía radio, no se oía decir nada. Y empezamos, saldremos, hay que salir, compañeros, hay que salir. Obviamente, la más desesperada era Verónica, sentía ya pues, claustrofobia. Pero después platicábamos como anécdota entre nosotros, nos contamos algunas veces los 11. Nunca olimos la caca. Estábamos en un pozo de visita donde la caca corre. Y es más, se recomienda que bajen con mascarilla los que dan mantenimiento, porque ahí hay gases. Bueno, pues nunca. O sea, lo que es la protección del cuerpo, la adrenalina, el miedo, todo lo que pudiéramos haber sentido, nos protegimos solos. Porque eso lo sentimos como una protección. Nunca olimos. Y ella era la más afectada, ella la que estaba abajo. Nunca olimos. Lo cuento como anécdota de paréntesis. En fin. Salimos de ahí, después de que convencimos a los de arriba, no podíamos hacer otra cosa más que dependíamos de los de arriba. Pero los de arriba no habían podido cerrar la tapa, entonces dijimos, no, pues otros no. Entonces unos del medio que estaban más grandotes fueron los que se caramaron y lograron mover la tapa. Cuando salieron se asomó la cabeza, estaba solo toda la plaza, y una viejita había visto que nos habíamos metido ahí y nos estaba esperando. Baja esto, hay una viejita ahí que dice que vayamos. Y nosotros le gritamos, de acuerdo, bien que le gritamos, fíjate bien, cabrón, no voy a ser soldado. Y ahorita lo cuento con risa, pero en eso estaba asustadísimo. Final se vuelve a asomar y sí, era una viejita. No, pues es una viejita, vamos ahí, vamos. Era enfrente del pozo, en planta baja del edificio. Pues ya empezamos a salir. Yo fui el último, dejé que saliera Verónica. Mi pierna estaba súper entubida, no me obedecía para nada. Era desde estamos hablando, desde las 6 de la tarde a las 3 de la mañana. Entonces, yo estaba entumecido. Ya salí, arrastrando el pie, salimos. Ella nos había preparado sándwich, vaso de leche, nos estaba esperando sabía que estábamos ahí tantas horas. Su departamento estaba destrozado. Las balas habían, la mesa de la sala que era de vidrio, sillas rotas, la mesa del comedor en la parte rota, con las balas. Y en la pared había hoyos, o sea, había atravesado la pared. Tlatelolco es un edificio, entonces en ese momento eran los más modernos, y eran muros prefabricados de 7 centímetros de espesor, con sistemas aislantes, o sea, muy moderno, pero las balas pues atravesaron como si fueran de
le destrozaron todos los muebles. Ella vivía sola. Lloramos con ella, bueno, fue otra vez otra catarsis. Y después ya empezamos a, vámonos. Un compañero, reconozco que era como muy estratega, porque él decía, oye, si seguimos aquí vamos a poner en peligro la seguridad. Sí, cierto. No. Y luego, vámonos. Pero ¿saben qué? No podemos salir en bola. Ya estábamos tipificados los estudiantes de delincuentes. Si eras estudiante eras un delincuente y te veían en la calle. Entonces ya tenías que andarte escondiendo, andabas en la calle, ya no podías andar como estudiante, como un ciudadano común y corriente. No, eras delincuente. Entonces, no, pues él dice, no, pues no podemos salir en bola. Y él traía reloj y dijo, yo marco la pauta. Cada 10 minutos sale la pauta. Y así, cada 10 minutos salió. Yo salí como a las 5 de la mañana. Y, bueno, en mi caso, yo llegué a mi casa, por ahí, molestia, angustia, miedo, y me encerré. 3, yo no salí para nada. Le dije a la señora de la casa de asistencia, no estoy para nadie. Se me olvidó en ese momento que mi hermana vivía en México. Ella vivía en la casa de asistencia de mi país. El hecho de que va mi hermana, que se sabe de lo que sucedió en Tlatelolco, y me dice, y ella sí sabía que yo andaba en el comité de lucha. Mis papás no. Ella me había guardado el secreto. Entonces, y ella estudió filosofía, pero ella no participó. Ella se pero sabía que yo andaba en el comité. Entonces va a buscarme y la señora no la ubica y le dice, no me digo. Entonces mi hermana piensa que yo morí. Y entonces se va y le pone, la piensa mi hermana, y sin alarmar a mis papás, les manda un telegrama y dice, mándenle un telegrama a Luis para que se reporte, que tengo ganas de verlo. Así muy suavecito el telegrama. Entonces mi mamá, inteligentemente, que conozco, que mi mamá ve el telegrama y me manda un telegrama y dice, engañándome, en ese momento me dice, Luis, vente, tu papá está a punto de morir y quiere verte antes de que se muera. Entonces yo recibo, llega el telegrama, llega el 6, veo el telegrama. Yo estaba ya a punto de íbamos a irme otra vez a filosofía, a ver qué íbamos a hacer, porque estábamos pues, ya con coraje, mucho coraje, rabia. Y veo el telegrama y bueno, pues, ok, me veo en mochilita, las estrellas, compré el boleto, me metí al baño para sentarme sin hacer, simplemente sentarme escondido dentro de la taza, dentro del espacio de la casa, abordé y me hice sin nada. En ese entonces el camión te permitía pedirle bajada en la carretera, entonces me bajé en la carretera, 7 cuadras a la casa de mi casa. Y llego, papá, ¿dónde estás? Mi papá en una poltrona pisteando, con un hielerón de full. Sí, pues sí. Y le digo, ¿qué pasó? ¿No estás mal? Cabrón, si no te ponemos este telegrama, no te vienes, no, cabrón, sigues en la grilla, ¿verdad? Me dio un coraje. ¿Por qué me engañan así? Que la chingada, que la madre. O sea, el coraje que yo traía, ahí me salió contra mi papá. Y todavía mi mamá, mijito, no, tú me engañaste con el telegrama. Me meto en la recámara. Siquiera que reaccionara. 10 minutos de lo mucho dije, pendejo, te dio coraje de encontrar a tu papá bien, a toda madre. Si venías, yo venía rezando en el camino,
por él. Venía, entre toda mi rabia y todo, venía pensando, ojalá me lo alcance, ojalá llegue, ojalá lo vea vivo. O sea, todos esos sentimientos de hijo que puedas tener. Y me enojé. Ya reaccioné y dije, ya salí con la cabeza, con la cola entre las patas, a pedir perdón y disculparme con ellos de lo que había pasado. Pero no, si alguno tiene examen, alguien me dijo que tenían examen algunos, pueden salir. Yo no regresé porque la señora de la casa de asistencia me manda un telegrama el día 8 o 9. Luis, no te vengas, vinieron a buscarte soldados. O sea que a los líderes, yo era de prepa, yo era un chamaco, pero era del comité de lucha, nos tenían y fueron a buscarme. ¿Para qué? No creo que haya sido para saludar. Entonces yo me quedé el 69, el 68 ya no fue, estamos hablando de octubre. Sí. Ya no vine. Y el 69 yo dije, ya no. Pensé, ya dejar de estudiar. Pasó todo 69, me puse a trabajar ahí, mis papás tenían una farmacia, mi papá era médico, mi mamá enfermera, me puse a trabajar. Y empecé a pensar en la UAS. Pero yo quería que me había metido. Y en la UAS no había arquitectura. Si hubiera habido arquitectura en la UAS, ahí me hubiera quedado. Pero no. Entonces ya a finales del 69 mi papá empezó. Padre, ¿qué hago? ¿Qué vas a hacer? Ya, no vas a estudiar, qué chingado. ¿Qué? Chingado. Entonces empecé a reaccionar y dije, no, voy a regresar. Pero ya no voy a regresar. Perdí toda mi ropa y lo que tenía porque ya no regresé a esa casa de asistencia. Sino que llegué y me fui a trabajar. Regresé a la prepa. Yo solo salí en 71 de la... Bueno, finales de 70 salí de la prepa. Perdí un año en el 69 que ya no volví. Por seguridad. ¿Y sus papás no se extrañaron? O sea, no le preguntaron en ningún momento por qué no se iba a volver? Sí, obviamente que hubo un momento de confusión. Hubo un momento de confusión de ya no estarles mintiendo. Y sobre todo cuando decidí quedarme. Ya les platiqué toda la historia. Mi mamá me regañó. Mi papá me felicitó. Mi papá me dijo, esas cosas no se deben permitir en este país. Esas cosas no fueron sucedidas. Yo creo que en parte fue mi formación aquí. Pero bueno, es un orgullo. Sentimos que el 68 es un parteaguas en la vida política de este país y sentimos el compromiso, le decía, de ese dolor, convertirlo en conocimiento, en ese dolor, hacerlo que se convierta en que las acciones futuras de uno como ciudadano pues sean para buscar ese bien común. Sin caer en extremos, sin caer en fanatismo, simplemente que esa lucha no sea en vano. A mí me da gusto que los jóvenes estén sensibles al tema, porque sigue estando vigente en términos prácticos. Es decir, lo que está sucediendo ahorita en el país creemos que es parte todavía consecuencia de eso. Esa exigir libertades, y exigir justicia, y exigir que todavía está tema de hoy. Pues yo les agradezco mucho el tiempo para escuchar. Me satisface mucho ver que haya inquietud de conocer esa verdad. Desgraciadamente la justicia por algo se transformó la reforma judicial, se reformó
porque realmente no hay justicia. A Díaz Ordaz no se le tocó, el presidente que ordenó. Y el secretario de Gobernación que autorizó o que permitió el ataque de soldados y estudiantes fue Echeverría. Ese sí fue a la cárcel, ya después de muchos años. Pero hubo errores en el expediente, casualmente, y en 2009 lo liberan para que se termine de su casa, sin ningún castigo de nuestra. Y todavía hay mucha gente que está sin castigarse. Los soldados que participaron yo vi muchos soldados jóvenes igual que nosotros, ahorita tenían una edad. Y estos son testigos de las dos formas. Entonces, en fin, sí faltó justicia. Es un tema que se quedó sin atender por la justicia, ¿no? Para empezar, como siempre, la prensa, y ahí una recomendación, ustedes son de esa área, no dejarse engañar por la prensa. La prensa en aquel entonces dijo que eran 42 muertos, se dice que son más de 300. Desde entonces, achicando el tema, y además diciendo, por revoltosos. A veces éramos los estudiantes. Porque nos ligaban, ¿cómo lo hacen? Porque nosotros éramos comunistas, porque festejamos la revolución cubana. O sea, ese tipo de cosas, ustedes no se pueden dejar engañar. Deben de tener esa atingencia y esa acuciosidad de poder detectar esas noticias que nomás se envuelven y quieren hacer sentir una realidad que no es clara. Yo les deseo lo mejor en esto. Es un terreno muy interesante, un área muy interesante la comunicación, pero tiene una responsabilidad muy grande. Y eso es muy importante que no lo quieran de vista. Muchas gracias. Montoya también por acompañarnos, sobre todo